Hola, queridos oyentes de Fútbol en Palabras. Nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro podcast semanal y esperamos que sea un tema que guste a sus oídos y que también les ayude a comprender un poco cómo se maneja el fútbol aquí dentro de nuestro país. ¿De qué tema estamos hablando y de qué tema vamos a hablar el día de hoy? Del escándalo en segunda categoría. ¿Deportivo Quito ingresa o no por la ventana a los playoffs del Campeonato Nacional de Segunda Categoría? ¿Qué hay detrás de toda esta escena vivida durante la semana anterior y los inicios de esta semana para que Deportivo Quito y otros clubes que no clasificaron en cancha lo hayan hecho por medio de la mesa? Todo esto vamos a explicar y ustedes al final serán capaces de juzgar si existe o no favoritismos dentro de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano. Bienvenidos. No cabe duda que Deportivo Quito es uno de los equipos más importantes no solo de la ciudad capital del Ecuador, sino también de nuestro país. Un club con mucha historia, múltiple campeón nacional y que ha representado incluso a Ecuador en torneos fuera de nuestra tierra, Copa Libertadores, copas internacionales donde destacaron grandes momentos y grandes partidos en décadas pasadas y que posteriormente todo el mal manejo administrativo lo llevó a la segunda categoría del fútbol nacional. Un equipo que ha tratado de levantarse desde hace ya muchos años y no ha podido, debido al mal manejo y la mala gestión deportiva y administrativa que tuvo durante varios años de gloria, y que actualmente ninguno de los dirigentes que ha pasado por la mesa de la administración del cuadro Chuya ha podido solucionar, mucho menos impulsar un proyecto deportivo que logre recuperar la categoría y por lo menos acercarse a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Ya son algunas temporadas que el cuadro capitalino ha intentado, con fracasos finales, llegar a la Serie B del fútbol ecuatoriano. La segunda categoría es un torneo bastante complicado, bastante complejo y bastante, se puede decir, controversial. Primero tienen que jugar los equipos en su provincia, es decir, Deportivo Quito, el campeonato de Pichincha. Equipos en otras provincias, pues, por ejemplo, el Baños Ciudad de Fuego, equipo de Tungurahua, el campeonato de Tungurahua. El Centro Deportivo Olmedo, que es otro de los clubes importantes del país que se encuentra en esta categoría, lo hace en Chimborazo, el campeonato de Chimborazo. Liga de Portoviejo lo juega el campeonato en la provincia de Manabí. Dentro de estos campeonatos no es que hay pocos equipos, también cuenta con una cantidad considerable de equipos y se realiza varias etapas para poder llegar a clasificarse al campeonato nacional, que es el torneo definitivo para poder ascender a la Serie B del fútbol ecuatoriano. En el caso de Pichincha, en esta edición se jugó una fase de grupos y posterior a ello los mejores de los grupos llegaron a una fase final donde jugaron una liguilla todos contra todos y los 2 a 4 mejores iban a clasificarse al torneo nacional. Deportivo Quito no consiguió siquiera acceder a la liguilla final en el campeonato de Pichincha. Pero ahora vemos al cuadro Chuya dentro de los playoffs del campeonato nacional. ¿Por qué? Para empezar a explicar esta situación dentro de la segunda categoría de Pichincha, nosotros tenemos que indicarles a ustedes que no es la primera vez que sucede esta situación de que equipos con clasificación en cancha se queden afuera y equipos que lastimosamente no pudieron ganarse su derecho de acceso al campeonato nacional con puntos de juego
sí lo hagan. Es algo que ya varios años viene pasando y lo que se escucha por encima son los documentos de la FEF o los documentos de habilitación del club. Existe cierta documentación que los equipos de segunda categoría deben tener en regla y presentar a tiempo para poder acceder a jugar el campeonato nacional en caso de que merecidamente ganen el derecho, pero que si no cumplen con esta normativa no podrán ser tomados en cuenta y no estarían habilitados por parte de la FEF, quien es la encargada de regir ya el campeonato nacional de segunda categoría. Equipos que han quedado fuera de Pichincha para dar paso a Deportivo Quito y al equipo de AB25, el equipo de Antonio Valencia, que tampoco logró llegar a jugar liguillas finales, son el Patrón Mejía y el Independiente JFA. Equipos que sí estuvieron en la liguilla, pero que de acuerdo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol no cumplieron con la documentación requerida. Cuando hubo todo este escándalo y se pensaba en que Deportivo Quito podía llegar por medio de la eliminación o de la autoeliminación de estos otros clubes, hubo un comunicado por parte de Patrón Mejía y por parte de Independiente JFA. Vamos a leer el comunicado del equipo del colegio tradicional, quizá del colegio más tradicional o uno de los más tradicionales de Quito, el Patrón Mejía. Y lo vamos a leer textualmente. Comunicado a la familia del Patrón Mejía. Atención seguidores y comunidad del Patrón Mejía. Nos complace informarles que nuestra institución deportiva, que compite en el Campeonato de Ascenso de Segunda Categoría 2024, ha cumplido rigurosamente con todos los requisitos y normativas establecidas por la AFNA y la FEF. Nuestro club cuenta con toda la documentación reglamentaria solicitada por los organismos reguladores, incluyendo licencia deportiva otorgada por la FEF, estatutos del Club Deportivo Especializado dedicado a la práctica de deporte profesional, personería jurídica y directorio registrado ante el Ministerio del Deporte, RUC activo como Club Deportivo Especializado. Toda esta documentación ha sido entregada en tiempo y forma tanto a la AFNA como a la FEF, cumpliendo con los plazos establecidos. Nos mantenemos en espera y vigilantes de las resoluciones y pronunciamientos oficiales. Gracias por su apoyo constante al Patrón Mejía. Un comunicado donde está bastante claro los documentos que se necesitan para ser habilitado como club participante del campeonato de segunda categoría regido por la FEF. ¿Pero qué pasó? Independiente JFA puso otro comunicado muy parecido a este y donde indicaba que estos documentos habían sido enviados. Posteriormente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol descalificó a estos dos clubes y, pues bueno, ahí viene todo el escándalo donde Deportivo Quito y Antonio Valencia 25 entraron a los playoffs del Campeonato Nacional 2024 de segunda categoría para suplir estos cupos. Es una pena, es una lástima. ¿Y por qué es una lástima? Porque esto ha venido pasando año tras año. No es algo que pasa en el campeonato 2024. ¿Cuál es la diferencia? Que este año el club que fue favorecido en mesa, por así decirlo, por así llamarlo, fue Deportivo Quito. Como fue Deportivo Quito, un equipo importante, un equipo trascendental dentro de la historia y de los libros del fútbol nacional, estalla un escándalo mediático. Y nosotros hemos decidido hacer este post para aclarar un poco cómo se maneja este procedimiento y que no es la última, ni la primera, ni la última vez que ha pasado o pasará este tema en segunda categoría. Les aclaramos por medio del comunicado del Patrón Mejía cuáles son los requisitos que los clubes deben cumplir para acceder al campeonato nacional. Lo triste es que no hay un pronunciamiento oficial claro de la FEF para entender por qué Patrón Mejía e Independiente JFA no cumplieron con algún requisito.
¿cuál fue el documento, cuál fue el requisito faltante o inhabilitante para que estos clubes queden fuera del campeonato de segunda categoría? Y sería bueno también entender y escuchar un poco cómo se hizo posteriormente la asignación de cupos para los clubes que iban a cubrir estos espacios. Estamos a la espera y esperamos que, valga la redundancia, que a futuro la federación aclare la situación, debido a que los clubes Patrón Mejía e Independiente JFA ya se han resignado y en comunicados más recientes han indicado que ellos están en lo correcto y que siguen a la espera de un pronunciamiento de la FEP, pero que obviamente acatan la decisión del máximo organismo regulatorio dentro del balompié nacional. Ahora hay que poner ya la vista en los playoffs de ascenso que arrancan la semana siguiente. Deportivo Quito tendrá que rivalizar contra el Santa Elena Sporting Club, equipo de la provincia de Santa Elena. Valga su nombre y su provincia, es un equipo, se puede decir, mucho más joven que el cuadro de la Plaza del Teatro, pero lo que nosotros erróneamente hacemos siempre en este campeonato de segunda categoría, porque el Deportivo Quito ya tuvo la oportunidad de jugar playoffs nacionales hace un par de años y fue eliminado por otro equipo, es que al escuchar Deportivo Quito nosotros pensamos en el Deportivo Quito que les hablé al inicio del podcast, en un equipo con rica historia, con jugadores interesantes, con jugadores de renombre, y no nos sentamos a ver cuál es la situación actual del cuadro Chuya. Deportivo Quito, por medio de su máximo dirigente, confirmó que no tiene o que no tenía ni siquiera entrenador ni jugadores con contrato vigente, debido a que se habían ya eliminado del ascenso de Pichincha hace varias semanas, incluso meses, y que contrarreloj les iba a tocar armar un nuevo plantel. Hace 2 días presentaron por medio de redes sociales al director técnico Carlos El Cabito Castro, exjugador del Nacional y de Barcelona y de la selección ecuatoriana, que era entrenador del Independiente JFA. Junto con él llegaron varios jugadores de Independiente JFA y también varios jugadores del Patrón Mejía, alrededor de 40 jugadores, incluidos jugadores de estos dos planteles, conformaron la primera práctica de Cabito Castro en lo que es el complejo de Carcelén. Ya a labor del técnico y trabajar contrarreloj, corresponde a Carlos Castro evaluar y quedarse con un grupo de jugadores de un número moderado y que pueda competir por llegar a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Lastimosamente, y esto va como una opinión personal, Deportivo Quito esta temporada ingresó por medio de la mesa, se puede decir, pero no tendrá las armas ni la planificación necesaria para poder realizar un papel importante y regresar a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Hay equipos que se han planificado y que tienen un proceso para tratar de conquistar el ascenso y llegar a obtener cupos a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Equipos como ya lo nombrábamos, tradicionales, como el Olmedo, como la Liga de Portoviejo, otros clubes que no son tan tradicionales pero tienen proyectos interesantes y ya van varios años siendo protagonistas en segunda categoría, como el cuadro de la Unión, por ejemplo, en Cotopaxi, equipo de Joselito Cobo, ex presidente de Deportivo Quito, el equipo de Baños Ciudad de Fuego, Baños Ciudad de Fuego, sí, en Tungurahua, un equipo que ha ganado relevancia últimamente. Equipos dentro de Pichincha como Ampetra mismo, que son equipos que tienen unos grupos inversores detrás muy importantes. Quizás son los favoritos y los equipos, no se diga los equipos también de Guayas, Patria, Naranja Mecánica, equipos que tienen cierta inversión detrás que puede significar un proyecto exitoso para llegar a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Pero tras todo este escándalo y entendiendo un poco cómo fue el salto de Deportivo Quito de estar eliminado a
llegar a los playoffs del fútbol de segunda, de ascenso ecuatoriano, yo les pregunto a ustedes qué creen, y es un tema bastante interesante. ¿Creen que fue justo que Deportivo Quito participe o que es justo que participe en los playoffs del ascenso nacional? ¿Cómo creen que le irá al cuadro de la KD en este nuevo intento de llegar a la Serie B? Los leemos en los comentarios y estamos también a la espera de los pronunciamientos de la federación para que quede muy claro este tema. Muchas gracias.